Javier es economista de la Universidad de Antioquia, tiene un máster y un PhD en economía de la Universidad de los Andes, ha sido investigador y profesor de la Universidad de Nueva York, Abu Dhabi e investigador visitante de la Universidad de Burdeos. Actualmente es profesor doctoral, postdoctoral y en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Es experto en la intersección entre los grupos sociales y la historia económica, con un énfasis en América Latina y en Medio Oriente. En Colombia, por ejemplo, sus investigaciones profundas sobre la evolución histórica del empresariado paisa le han llevado a ser una de las voces más respetadas en el análisis de la coyuntura actual del GEA y del Grupo Gilinski. A Javier le podemos pedir muchas charlas distintas en las que es experto, pero quisimos que hoy nos presentara su visión de país, de nuestro país que tanto nos preocupa hoy. A veces es necesario tener una visión internacional desde la historia y la economía del desarrollo de nuestra nación. Así, Javier, que este escenario es todo tuyo. Bienvenido a esta casa del Foro de Presidentes. Nos honra tu presencia mucho hoy acá y qué bueno que el país tenga talentos tan jóvenes representados en ti. Bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Les agradezco mucho que además que hayan venido a las 7 de la mañana. Eso me halaga mucho. Voy a coger una botella de agua aquí y voy a moverme un poco y eso posiblemente haga difícil la transmisión del evento, pero posiblemente sea más entretenido para nosotros que estamos aquí. Yo quiero hablarles de lo que yo siento son unos elementos en muchos sentidos quizá obvios de lo que yo interpreto como el alma de la sociedad y la economía colombiana, pero que están frecuentemente ausentes de la discusión pública. Y entonces posiblemente para algunos de ustedes también va a ser obvio, pero entonces la pregunta va a ser como por qué el resto de nosotros estamos siendo miopes respecto a estas cosas. Entonces por eso esta charla se llama ¿De dónde viene y hacia dónde va Colombia?, que es una forma en la que nosotros en el mundo hispano un poco reflexionamos sobre nuestra identidad, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos, y sabemos qué tan perdidos estamos a partir como de esa reflexión. Y déjenme empezar con este punto de partida. Y aquí les traje, yo uso memes y gráficos pendejos en mis diapositivas. Esto viene del Club de la Pelea, que es una película como de culto de Brad Pitt, en el que en una escena él describe, le dice a otra persona como, oiga, usted se cree especial y usted es el mismo pedazo de materia que se va a pudrir como todos nosotros. Y es una reflexión pues como filosófica profunda, ¿no? Como qué tanto sentido quizá tiene la vida si uno es uno más de los miles de millones de personas en el mundo hoy y de los millones de personas que han pisado la tierra, ¿no? Como por qué vale la pena como vivir y no suicidarse, como pensaría Camus o algo así, ¿no? Es como la gran pregunta de la filosofía. Y yo siento que a nivel como social es una pregunta relevante. Y yo lo que voy a decirles hoy es que Colombia no es un país atípico. Contrario a lo que le dicen a uno desde que uno es chiquito, y esto está muy como enraizado en nuestra cultura, nosotros no somos un lugar especial. Y ahora vamos, y voy a tratar de invitarlos como a pensar como por qué este es el caso, pero algo tiene que ver un poco como la influencia del realismo mágico y como quizá una pobre interpretación de como la diversidad biológica y natural del país. Pero nosotros pensamos como que Colombia es como la Colombia del Encanto, ¿no? La película de Disney, como una cosa, un lugar donde pasan cosas como en ningún otro lugar. Y seguro ustedes, yo me he visto diciendo cosas como, esto solo pasa en Colombia, ¿no? Como Colombia es una cosa extraña. Y yo les quiero decir, y este clicker de pronto tengo que, esto es típico, yo tengo otro clicker que les puedo pasar. ¿Ah? Ah, ya está como funcionando, pero no sé a dónde tengo que, acá, por lo visto. Listo. Y entonces quizá una buena forma como de empezar como esa discusión es, esta es una frase de Simon Kuznets. Kuznets fue uno de los padres de las cuentas nacionales. Entonces ustedes sientan a pensar como por qué nosotros medimos como el desempeño de la economía con el PIB y pensamos en los precios con los índices de precios. Todo es una construcción y Kuznets es un poquito una de las grandes figuras que a comienzos del siglo XX empujó como esa idea, como tenemos que tener esta forma de contabilizar el desempeño
de las economías. Él además hizo grandes contribuciones a la economía del crecimiento y él tenía esta frase que yo encuentro tremendamente ilustrativa. Y él dice, mire, en el mundo hay básicamente 4 tipos de países: los ricos, los pobres, Japón y Argentina. Japón y Argentina han ido convergiendo a cosas más normales en los últimos años, pero a mediados del siglo XX eran unas criaturas muy extrañas. Y esto yo creo que ilustra muy bien cómo los fundamentales de una sociedad están profundamente asociados a su capacidad productiva. Y Colombia no escapa a eso. Colombia es un país latinoamericano bastante normal. Colombia no es muy diferente a sus vecinos y no es muy diferente a otros países con similar ingreso per cápita. Entonces, si uno no sabe nada de Colombia y uno le dicen Colombia es un país latinoamericano de ingreso medio, ¿no? El PIB per cápita de Colombia es alrededor de $8.000, $12.000 al año. Uno con esa información, si sabe cómo son países de ese ingreso y países latinoamericanos, uno puede predecir muy bien cómo es Colombia. Y lo que va a hacer es mostrarle simplemente datos que muestran que eso es tremendamente evidente. Por ejemplo, si uno se sienta a pensar en la expectativa de vida como un elemento estructural del desarrollo, ¿qué tanto vive la gente? Estos son, creo que logran ver estas bolitas, cada bolita, el tamaño de la bolita habla del tamaño de la población, cada uno de estos es un país. Y uno lo que puede ver es que aquí está el ingreso per cápita, aquí está la expectativa de vida al nacer. Lo que uno ve es que en general, y esta nube de puntos señala eso, los países más ricos tienen expectativas de vida más alta. Y eso no es sorpresivo. Ustedes pueden imaginarse infinidad de mecanismos a través de los cuales eso pasa. Hay casos atípicos, ¿no? Hay outliers, ¿no? Entonces, en Nigeria, en Guinea Ecuatorial, en Qatar, estos países tienen expectativas de vida más bajas que sus equivalentes con ingresos similares. Y esto puede tener muchas explicaciones, ¿no? La epidemia del SIDA en África subsahariana. Yo viví en el Golfo pues, muchos años y hay problemas de sedentarismo. Es decir, hay como teorías que explican estos que son casos anormales. También hay casos típicos por el otro lado, ¿no? Lugares como Cuba o Corea del Norte son lugares donde la expectativa de vida es más alta que países con ingresos parecidos. Colombia no es uno de esos casos atípicos. Colombia está justo ahí en la media de lugares con ingresos parecidos, ¿cierto? Ahora ustedes me dicen, bueno, pero la expectativa de vida, eso quizás es como trivial. Pensemos en los años de educación. Nos importa la educación. Estos son los años de educación, quizá la métrica más básica de qué tan educados somos en nuestro país. De nuevo, lugares con mayores ingresos per cápita, lugares donde la gente estudia más años. Hay casos atípicos, ¿no? Aquí están todos estos países de la ex Unión Soviética, donde hay niveles de escolaridad más altos de los países de ingresos similares. Hay otros casos por el otro lado, ¿no? De nuevo aquí países del Golfo, etcétera. ¿Dónde está Colombia? Colombia está más o menos donde debería estar, ¿sí? Y quizás ustedes me van a decir, pero eso es una trivialidad. Y no importa tanto los años de educación, ¿no? Porque uno pues mete, pues si uno tiene más plata, pues mete más niños en un salón, etcétera. Si uno se sienta a ver como la calidad de la educación, el producto de lo que se enseña dentro del aula, también eso pasa. Entonces, si uno toma métricas de la calidad de educación, de nuevo, hay un promedio, hay casos atípicos. Aquí de nuevo están países del Golfo, aquí está buena parte del este de Asia. En el este de Asia tienen calidades de educación bastante más altas de las de países con ingresos similares. Pero Colombia, ¿dónde está? Está justo ahí en la media. Y aquí cambio los gráficos como para que no se me aburra, ¿no? Aquí les muestro un mapa. De pronto es la pobreza, no es la expectativa de vida, la salud o la educación, cosas que provee el Estado, sino es la pobreza, ¿no? Colombia de pronto es un país muy pobre y eso lo hace especial. Pero uno se sienta a ver y Colombia tiene los niveles de pobreza del vecindario. Colombia es básicamente tan pobre como lo es Perú, como lo es Ecuador, como lo es Centroamérica. Y esto lo puede uno ver también en métricas un poquito más robustas, ¿no? Entonces, si uno ve hambre, lo mismo pasa. Y entonces quizás ustedes me dicen, bueno, esos son elementos como estructurales de la sociedad. Lo que realmente diferencia a Colombia es la calidad de su Estado, ¿sí? Son los políticos. Colombia tiene un Estado particularmente incapaz quizá. Y espero que esto les diga algo. Esto es
la plata que recoge el Estado en impuestos, ¿sí? Y de nuevo hay casos atípicos, ¿no? Ay, perdón. Entonces tiene uno aquí, por ejemplo, todo el Golfo, ¿no? Entonces, yo vivía en los Emiratos Árabes y en los Emiratos Árabes no hay impuesto a la renta. ¿Sí? Yo no pago impuestos de renta, hay otros impuestos, algunos a las firmas. Se introdujo después de la gran recesión un impuesto al consumo, pero digamos, estos países viven básicamente la renta petrolera. Entonces, para niveles de ingreso parecido, ellos tienen recaudos tributarios muy chiquitos, ¿sí? Hay otros lugares también, de nuevo, al otro lado, ¿no? Entonces hay lugares como Francia o Dinamarca donde se recogen muchos impuestos y más que el promedio. ¿Dónde está Colombia? De nuevo, donde debería estar. En Colombia se recoge algo así como el 20% del PIB en impuestos. Y aquí quiero empezar a decirles como por qué entonces vale la pena sentarse a pensar esto, porque esto ancla o esto debería anclar las expectativas de la gente. Entonces, en la opinión pública, cuando la gente dice, es que en Dinamarca existe este sistema de salud, o este sistema penitenciario, o este sistema educativo. Pues sí, lo que pasa es que, a ver, en Dinamarca el Estado tiene mucha más plata para proveer ese tipo de cosas, ¿no? Recoge el doble de impuestos que Colombia. Bueno, entonces Colombia debería recoger tantos impuestos como Dinamarca. Sí, ¿cuántos países con el nivel de ingreso de Colombia recogen los impuestos que recogen Dinamarca? Ninguno. ¿Por qué debería uno esperar que Colombia recogiera tantos impuestos? ¿Sí? Es como que yo mañana decida jugar como Messi fútbol. Puedo intentarlo, ¿no? ¿Puedo lograrlo? Quizá no, al menos no en el corto plazo. Entonces, esto yo siento que es una discusión importante, como identificar qué es estructuralmente Colombia, es importante. Y esta creo que es la última gráfica de esto que ilustra, y yo espero que, yo ni siquiera me esforcé mucho pensando en estos datos, pensé como en elementos básicos de cómo describe uno los atributos sociales y económicos de una sociedad. Y Colombia una y otra vez estaba ahí en el promedio. Esto posiblemente resuma toda esta discusión y es, uno le pregunta a la gente sobre su satisfacción con su vida y uno de nuevo ve una cosa, y aquí es Kuznets una y otra vez, y es, en los países ricos la gente dice que es muy feliz, en los países pobres dice que no es tan feliz, hay algunos outliers, pero Colombia está ahí donde más o menos debería estar. Y esta es como la última historia, y yo he empezado a hablar, esto es más o menos un tema recurrente en mis columnas de prensa, porque no siento que parece ser ausente de la conversación pública. Pero el momento en el que yo fui como particularmente, en el que se me hizo claro que esto era un problema, fue en cierto momento cuando escribí una columna sobre desigualdad. Se llamaba algo así como Colombia es menos desigual de lo que creemos. Porque yo crecí con la siguiente historia. Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica, y Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Algo así como ergo, Colombia es el segundo país más desigual del mundo. Y eso lo decía todo el mundo, eso lo decían los políticos, eso lo decían mis profesores de economía acá. Y yo pues decía, pues bueno, sí, quizá, qué sé yo. Pero una vez empecé como a viajar fuera de Colombia, me costaba entender eso, como que yo iba a Perú y pensaba, pues sí, me dicen que Bogotá es muy desigual y hay carros lujosos y al lado hay gente buscando comida en la basura. Eso claramente describe una sociedad mucho más desigual de lo que moralmente cualquiera de nosotros estaría dispuesto a aceptar. Pero uno ve eso en Lima, ¿sí? Uno ve eso en Sao Paulo, ¿no? Uno ve eso en Ciudad de México. Es decir, como que a mí me costaba pensar, ¿es Colombia, es Bogotá o Medellín mucho más desigual que estos otros países? Si me dicen que son más o menos igual de desiguales, sí, me parece razonable, pero mucho más desigual Colombia. Y en cierto momento, hace un par de años, Piketty y algunos de sus colaboradores publicaron nuevos datos sobre desigualdad. Uno de los grandes problemas, y este es el origen un poquito de lo que yo considero como el mito de la desigualdad o de la extraordinaria desigualdad en Colombia, es básicamente un problema de datos. Y pues podemos hablar como más detalles de esto, pero básicamente eso de ser el segundo país más desigual del mundo viene de comparar coeficientes de Gini mal construidos, de distintas metodologías. Eso es como tremendamente problemático metodológicamente. Pero entonces Piketty y otro grupo de gente que han estado pensando
y tratando de reflexionar más sobre la desigualdad en el mundo, una de las cosas que han dicho, tenemos que mejorar las métricas de desigualdad. Y una de las cosas que dicen es, lo que uno necesita ver es qué fracción del ingreso o de la riqueza se va al top de la distribución. Este es el 1%, no puede pensar en el 10%, 5%, cualquiera. O sea, de la gente más rica, el 1% más rico del país, ¿qué fracción de la riqueza total se lleva? Y esta es la historia en Colombia. En efecto, Latinoamérica es súper rojo, ¿no? El 1% más rico del país se lleva algo así como el 20, el 30% del ingreso total. Pero eso es básicamente lo mismo en Colombia, en Chile, en Brasil. De hecho, las cifras de Chile, Brasil, México son algo más altas. Y la gente, la reacción a esa columna fue de ira. La gente estaba enojada. Como, ¿cómo dice usted que Colombia no es tan desigual como es? Pues, es decir, son los datos, es decir, ¿qué quieren que yo haga, no? Porque además estos datos fueron fantásticos porque empezamos a tener datos, por ejemplo, del Golfo. Yo viviendo en Abu Dhabi, como que no entendía que me dijeran que en Colombia había más desigualdad, cuando la brecha en cualquier calle de Abu Dhabi entre los trabajadores que ganaban el mínimo estaban al borde de la pobreza, pues ciertamente era muy distinta a los Bentleys y Ferraris que uno veía en la calle cualquier día. Pero entonces, de nuevo, el punto es que a mí me sorprendió que la gente se enojara. Yo sentía que estaba dando además una buena noticia. Es decir, nuestra sociedad esta gran preocupación de nuestra sociedad es quizá menos grave de lo que creemos. Y aquí esto me hizo pensar en que hay cierto aprecio por esta idea de singularidad, incluso si esa singularidad quiere decir estamos peor que el resto, pero nos aferramos a esa narrativa, eso nos hace especiales. Entonces, este es un meme, yo no hice este meme, es decir, esto está en Twitter o por ahí, o sea, uno lo puede googlear como barrio de Latinoamérica. Entonces dice algo así como el examen va a estar fácil. ¿El examen de qué país de Latinoamérica es este barrio? Esto, sí, esto puede ser Bogotá, esto puede ser Medellín, esto puede ser Lima, Santiago. Y entonces, esto me ha hecho pensar como, oiga, ¿por qué creemos nosotros ser únicos? Es decir, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué nos levantamos como con esta disonancia cognitiva de sentirnos especiales y simplemente no serlo? Y yo creo que hay como tres razones. La primera razón es perdón, que yo llamaría como psicológica, si uno quiere, y es como un innato aprecio por la singularidad. Y aquí volvemos a esta historia de, pues, qué tanto sentido tiene vivir la vida si uno es simplemente uno más de los millones que han pasado por ahí. Y por eso la gente quizás se ofendió tanto, ¿no? Porque no hay nada peor. Yo hablé de esto con uno de mis colegas en Stanford. Yo le decía, mire, la gente está muy enojada porque yo les dije que éramos menos desiguales de lo que creían. Y él me dijo, sí, es que no hay nada peor que usted pueda hacer que decirle a alguien que ellos no son especiales. Había cierto aprecio con esa idea de que somos el país extraordinariamente desigual y usted les está arrebatando ese privilegio. Pero yo creo que hay más cosas. Yo creo que además una cosa que en la economía del comportamiento se conoce como el self-serving bias, que es la idea de que uno permanentemente trata de encontrar como una excusa para sus problemas. Normalmente excusas fuera como el control de uno. Entonces esta idea de la singularidad es muy útil. Es entonces decir como no, nosotros tenemos problemas porque hay esta cosa estructural problemática en la sociedad colombiana. Y hay una última cosa que yo siento que puede explicar este apetito por sentirnos únicos, es lo que yo llamo la fábula nacionalista. Y es que el hecho de que nos pensemos como una nación implica que nos identifiquemos como algo distinto al resto. Es decir, si Colombia no es muy diferente a Venezuela, pues ¿por qué no somos una región más de Venezuela? Es decir, ¿por qué somos un país aparte? Entonces esta es una versión un poco como colectiva de este apetito como innato por la singularidad, pero que puede ser utilizada por los políticos para, pues, consolidar un proyecto, ¿no? Y entonces cuando se creó el himno nacional y Núñez estaba diciendo, oh gloria inmarcesible y qué sé yo, estaba tratando de decirnos, venga, ustedes son parte de esta cosa que se llama Colombia y somos distintos a otras vainas, ¿no? Y eso se ha perpetuado y cada vez que juega la selección uno siente, sí, es que somos esta cosa especial. Ahora, si hay dos cosas, y esto haciendo referencia a algo que vos mencionabas ahorita,
Si hay dos cosas que hacen distinta a Colombia. Y no, espero no confundirlos aquí. La gran historia es que somos muy parecidos. Somos parte de esta gran familia de países de ingresos medio bajos latinoamericanos. Pero dentro de esa familia sí tenemos dos cosas que nos hacen muy distintas y no mucho más. Una es la estabilidad macro y la segunda son los altos niveles de crimen y violencia. Y si uno quiere entender por qué Colombia es esta cosa especial o por qué Colombia no es Venezuela o Ecuador o qué sé yo, esto es a lo que debería estar prestando atención. No debería estarle prestando atención a la desigualdad o a la pobreza. En esos básicamente son los estructurales regionales lo que parecen explicar por qué Colombia es como es. Sino estas son las dos grandes singularidades del país. Déjenme mostrarles, estas son cifras de crecimiento del PIB real. De los 5 países grandes, y aquí uno podría incluir a Perú, de Latinoamérica, desde mediados del siglo XX. Y uno podría hacer un esfuerzo por ir un poco más atrás y la historia es más o menos la misma. Y entonces quiero hacer esto lo más, es una maraña, entonces vamos a tratar de ir como paso a paso. Pensemos entonces, esto es cuánto creció o decreció la economía en cada año, ¿sí? Entonces pensemos en cuántas veces ha habido una recesión de más del 5% en los distintos países. Este verde es ¿qué? Este verde es Argentina. Entonces tenemos una acá, otra acá, otra acá, 2, 3, 4, 5. No sé si uno quiera contar estos, 6, 7, 8, 9. No contemos el COVID para no hacernos la vida difícil. O sea, en Argentina han habido 9 recesiones en los últimos 60 años de más del 5%, contracciones de más del 5% del PIB. Esto es Chile. Tiene 1, 2, 3, contemos esta 4. Estas son grandes, ¿no? De más del 10%. Busquemos Brasil. En Brasil son algo menos pronunciadas, pero tiene 1, 2, 3 al menos. ¿Sí? Y tiene unos picos por acá. Y uno piensa en México y tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde está Colombia? Colombia es esta cosa moradita por acá. Y yo mismo estoy pasando trabajos identificándola. Y la única crisis que se acerca a una contracción del 5% del PIB es la crisis de finales de los 90. De hecho, si algo, uno nunca ve una contracción del PIB en todo este periodo. Hubo básicamente una recesión en este periodo y fue una recesión más o menos moderada. Eso ciertamente también se traduce en menores picos y auges, ¿no? Pero es ciertamente un patrón de volatilidad completamente distinto al de estos países. Voy a mostrarle otros datos, porque pues la estabilidad macroeconómica no es solo la variación del PIB, sino más cosas. Esta es la inflación, esta es la variación del IPC. Es algo gracioso porque la escala aquí no le deja a uno ver mucho. Esto es Brasil. Uno tiene esta hiperinflación a finales de los 80s y 90s. Este es Chile, este es el periodo Allende, y esto es México. Voy a mostrarles el siguiente gráfico como para que tengan, porque uno no puede ver a Colombia aquí, es esta cosita acá, morada. Saquemos a Brasil de acá, simplemente porque los órdenes de magnitud no nos dejan ver nada. Uno saca a Brasil y deja de lado esa hiperinflación, y uno compara a Colombia y uno podría tener aquí Argentina y la historia es más o menos lo mismo. Esta es Colombia, estas son las inflaciones que nos preocupan, las inflaciones desde la segunda parte del siglo XX, y son una cosa minúscula comparada con las crisis inflacionarias del resto de la región. Entonces, Colombia en este sentido sí es un país muy diferente al resto de Latinoamérica, y si uno piensa en niveles de ingresos también, o sea, Colombia tiene la estabilidad macro de un país de Europa Occidental. Ahora quiero decirles que esto no está del todo desconectado. El otro gran elemento que hace a Colombia singular en la región y para su nivel de ingresos es la violencia y el crimen. Entonces, si uno toma métricas como las muertes por terrorismo, uno ve que solo en 2 países tienen estos niveles relativamente altos de violencia terrorista, en las Américas, y es en Estados Unidos, que es la potencia mundial, y en Colombia, ¿sí? Cuando uno piensa en otro tipo de violencia, como homicidios, esta es un poquito la historia. Colombia es muy violenta, como el resto de Latinoamérica,
pero lo es particularmente más. Y ahora les voy a mostrar como el cambio en el tiempo. Pero creo que hay aquí una pregunta que uno ya debería hacer, si es porque somos un país estable, pero tan violento. Y aquí hay varias teorías, y voy a ir como muy rápida sobre ellas, y la evidencia, posiblemente todas ellas tengan algo que ver. Hay gente que dice que esta estabilidad fue producto de los acuerdos bipartidistas de mediados del siglo XX, entonces cosas como el exacto. Y esto lo que hizo fue llevar a la consolidación de una política muy estable, no había diferencia en quién estaba en el cargo, pero eso lo que hizo fue aislar a toda una serie de actores de acceso al poder y esa gente se volvió violenta. Esa es una historia. Hay otra historia un poco relacionada con esta y es, por las razones que sea, en Colombia proliferó, y hay gente que dice que esto es una cuestión geográfica, ¿no? Que en Colombia fueron exitosas las guerrillas por la geografía o por lo que sea. Fue exitosa la izquierda violenta. Y eso generó un desprecio en la opinión pública por la izquierda no violenta. Y eso mantuvo entonces por décadas a la derecha en el poder y ellos mantuvieron una política macro estable. ¿Sí? Y ahí coinciden esas dos historias. Una sociedad violenta y una sociedad con una estabilidad macro extraordinaria. Hay otra hipótesis, y yo he sido una de las personas que ha tratado como de presionar esta idea hacia adelante, y es la idea de la fragmentación de las élites. Contrario a lo que frecuentemente se dice en los discursos de la opinión pública, en Colombia nunca ha existido una gran élite unificada. Esa historia de Colombia la manejan las mismas 10 familias desde hace 200 años. Pues es decir, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir que la manejen, no? Yo me vi hace no mucho, ahorita hablábamos de documentales de Netflix, me vi un documental de Diomedes Díaz y me causó, es decir, yo era un niño cuando la historia, pues cuando Diomedes Díaz se fue a la cárcel, no sé qué, pero entonces yo no me sabía muy bien la historia y me sorprendió mucho que él cometió un crimen aquí en Bogotá, lo condenaron, como que toda la institucionalidad del Estado lo condenó y él se fue a una finca en la costa y pues vivió protegido por los por años, ¿sí? ¿Se acuerdan del control de las élites en Bogotá y no estamos hablando del Amazonas, ¿no? Estamos hablando de Magdalena Medio, de Córdoba. Y ese es un atributo estructural de la sociedad colombiana. Uno lo que tiene, a diferencia del resto de Latinoamérica, son élites regionales estructuralmente independientes. Entonces también cuando yo hablo del GEA y de Gilinski, pues si fuera una única élite, porque esta gente está peleando, es decir, ¿de qué estamos hablando, no? La élite antioqueña es una élite estructuralmente diferente a la élite de la costa, a la élite del valle, a la élite bogotana. Van a distintas universidades, se casan con distintas personas. Eso ha sido así y hay muchas razones para pensar por qué ese es el caso. La geografía quizá es un elemento que hace parte de esa explicación. Pero ¿cómo se relaciona esto con esta historia de estabilidad y violencia? Resulta que, y este es un paper que debería estar por salir prontamente, que yo escribí con Jim Robinson y Leopoldo Ferguson, en el que decimos un poco lo siguiente. Uno está construyendo en el siglo XIX un proyecto de nación. Y uno necesita convencer a estas élites en las distintas regiones que hagan parte de este proyecto. Pero uno no tiene la capacidad de militarmente garantizar que hagan parte del proyecto. Uno tiene que hacer concesiones para decirles, ustedes pueden hacer parte de este proyecto. Y si no les gusta, nosotros vamos a tolerar que se rebelen. Y entonces nosotros identificamos esta cosa bien específica en la Constitución de Río Negro, 1863, que se llama el derecho de gentes. Es un principio que viene desde tiempos romanos, que regula la guerra entre estados. Ese es como el germen del derecho internacional humanitario, ¿no? En una guerra entre estados uno no puede matar niños ni violar mujeres, es decir, hay como una noción de dignidad de las entidades que luchan. Y entonces como la innovación que se hizo en la Constitución de Río Negro fue decir, nosotros vamos a incorporar este principio que rige la guerra y la interacción entre naciones para regular la interacción dentro de la nación. Y nosotros creemos que esa es la semilla de lo que ha sido un trato favorable hacia la rebelión en Colombia por siglos, ¿sí? Entonces, cuando uno ve en el derecho penal hasta 1980, el delito de rebelión era un delito menor. 6 meses de prisión era básicamente lo que uno se llevaba si era condenado a rebelión, lo cual es un poquito extraño, ¿no? Es como si uno es el gobernante, uno porque va a permitir que otro
señor se alce en armas y quiera tumbarlo a uno. Bueno, porque si no, esa persona para empezar no va a querer hacer parte de este proyecto grande de nación. Entonces, esta es otra historia, ¿no? Uno lo que tiene son unas élites débiles que tienen que hacer compromisos con otras y garantizar algo de estabilidad. Pero con eso se abre la puerta a la no legitimidad del Estado y a la rebelión y la violencia, ¿sí? Espero que noten que estas tres son explicaciones distintas. Y finalmente, hay una explicación, y quiero empezar a transitar como la última parte de la charla para que tengamos tiempo de conversar. Hay gente que dice hay una influencia de la tecnocracia y de tradiciones intelectuales, ¿no? Entonces, hay comunidades específicas que han estado controlando la política económica. Entonces, egresados de la Universidad de los Andes, gente del Banco de la República, gente con una serie de ideas que han mantenido esta política económica estable, a pesar de que muchas cosas pasan en los distintos rincones del país. ¿Ok? Ahora, esto ya como a la pregunta de qué está pasando, ¿no? Esto es lo que tradicionalmente, yo les he hablado de lo que parece ser como la esencia o el alma de Colombia, pero yo creo que todos estamos de acuerdo con que el país ha estado cambiando. Y con esto entonces voy a pasar a hablarles como de la dinámica de esta historia. Y yo creo que hay dos cosas que parecen estar cambiando y es evidente para todos nosotros, y es el país se ha vuelto menos violento. Y ahora les voy a mostrar datos de esto, pero todos nosotros aquí somos suficientemente viejos para recordar la violencia de los 90s, de los 2000. Colombia era el país más peligroso del mundo, básicamente. Eso ha dejado de ser el caso, y no ahora las gráficas van a ser súper ilustrativas de eso. Pero también parecería que Colombia se está haciendo más volátil. Y aquí hay un término que a mí me gusta usar un poquito, y es quizá esto es el inicio de la argentinización de Colombia, ¿no? Argentina es un país mucho menos violento, pero un país mucho más volátil, no solo macroeconómicamente, sino políticamente, con mucha más tensión no violenta dentro de la sociedad, y posiblemente estamos transitando ese tipo de cosas. Nos estamos matando menos, pero nos estamos... Sí, iba a usar una palabra con P, pero no. Pero la historia, cuando uno se sienta a pensar en la evolución como de esta alma colombiana, antes de llegar a esa historia de la argentinización, hay otra historia más estructural, y yo creo que es una historia que se suele ignorar, y es, de nuevo, esto tratando de decirle a la opinión pública realmente quiénes somos y de dónde venimos. Y esa historia es una historia fundamentalmente de progreso. No es una historia de colapso. Yo enseño un curso en Stanford que se llama Societal Collapse, colapso social. Y hablamos, nos vamos atrás en la historia, empezamos en la Edad de Bronce tardía, cuando en el este del Mediterráneo colapsan infinidad de sociedades, ¿no? Los hititas, la Grecia antigua, la Grecia de la que habla Homero, que es la Grecia vieja para la Grecia clásica, eso colapsa en cuestión de décadas. Y vamos viendo distintos episodios, hablamos del Imperio Romano de Occidente, hablamos de los colapsos mayas, llegamos hasta Venezuela y el Líbano. Y yo tanto oigo historias de que Colombia está colapsando, Colombia no es un país viable. Yo, bueno, la gente que dice esto no sabe de qué está hablando. O sea, Colombia es un país increíblemente viable, ¿sí? Y esto se oía decir mucho durante el periodo del paro, como Colombia se está viniendo a pedazos. O sea, fue una coyuntura difícil, pero Colombia, antes del paro, era una sociedad tremendamente funcional. Y si algo, lo que ha pasado en Colombia, y la gran historia aquí es una historia de mejoras sostenidas en el muy largo plazo y sobre todo en las últimas 2 generaciones y 2 décadas. Las últimas 2 décadas han sido particularmente buenas. Estos son datos de un paper de Adolfo Meisel, de María Teresa Ramírez y Juliana Jaramillo, los tres. Bueno, Adolfo ya no está en el Banco de la República, pero en su momento esto fue una investigación del Banco de la República, los tres muy buenos amigos míos, y ellos lo que estudian es el desarrollo económico en Colombia en el muy largo plazo. Y esto no puede ser más ilustrativo. Esto comienza pues, en la vida temprana republicana, comienzos del siglo XIX, y cuando uno se sienta a ver el PIB per cápita, Colombia se ha vuelto más rica desde entonces, sostenidamente. Y de nuevo, si uno encaja esto en la historia de Kuznets de hay 2 países, los ricos y los pobres,
pues es bueno que nos estemos haciendo menos pobres. Y eso se ve reflejado en un montón de otras cosas de las que uno debería estar esperando si se sienta a pensar lo que hablamos ahorita, ¿no? Entonces, la expectativa de vida ha crecido sostenidamente desde comienzos del siglo XIX. Esto es información de mortalidad infantil, y aquí hay pues toda una dimensión de género, pero tanto para niñas como para niños, lo que uno ha tenido desde el siglo XX en este caso, es una reducción sostenida de la mortalidad infantil. Uno se sienta a ver en qué hay detrás de esto. Esto es expansión en la infraestructura de acueductos. Ahora les voy a mostrar saneación. Y este es el caso tanto para la Colombia rural como para la Colombia urbana, ¿no? La cobertura en acueductos se ha ampliado profundamente. Desagües y pues otro tipo de infraestructura de saneamiento, es la misma historia. Cuando uno se sienta a pensar en educación, entonces esto no son solo mejoras en salud, hay mejoras profundas en educación. Esto es cobertura bruta en primaria. Básicamente todo el mundo en edad de ir al colegio está yendo al colegio hoy en día. Ese no era el caso hace un par de generaciones, ni siquiera hace un par de décadas. Y esto es incluso el caso en educación secundaria. En educación terciaria también esta es la historia, excepto por un periodo no muy exitoso en como expansión de la educación terciaria en los 80s en Colombia. Lo que uno tiene es una expansión sostenida de eso. Hoy en día tenemos niveles de cobertura en educación terciaria no muy distintos de los de países en desarrollo. E incluso sutilezas aquí, o sea, esto no es solo el promedio, ahora les hablaba de diferencias de género. Uno tiene, por ejemplo, que la brecha en el acceso a la educación terciaria entre hombres y mujeres se ha corregido completamente, ¿sí? Entonces, la gran historia es una mejora sostenida en las condiciones de vida en Colombia, y este es el caso también en pobreza extrema. Estos datos no son los mejores datos, y yo creo que hay razones para pensar que este pico de pobreza extrema en Colombia alrededor de la crisis del 99 es más alto de lo que debería, pero si uno se concentra en lo que ha pasado en las últimas 2, 3 décadas, uno lo que tiene es una reducción sostenida de la pobreza. Hace poco el presidente mostró unos datos en Twitter, y eso era lo evidente, es decir, como en los últimos 15 años la pobreza se ha reducido. Y se ha reducido también en los últimos 2 años después de la pandemia. Ahora les hablaba de la violencia, cómo Colombia se ha ido pacificando. Esto ilustra bien esa historia. Estas son las tasas de homicidio en el pico de los 90. También esto depende de ustedes pues a qué datos les crean, pero todos los datos son, o sea, los órdenes de magnitud aquí, estos son casi 100 veces más que el resto, o sea, 100 veces más, ¿no? No es el doble, no es 3 veces, no es 4 veces, es casi 100 veces los niveles de violencia del resto de Latinoamérica. Eso se ha ido reduciendo sostenidamente. Incluso la desigualdad, cuando le hablan a uno de la desigualdad, de que Colombia se ha vuelto más desigual, y tratando aquí como de cerrar esa discusión sobre la desigualdad, cuando uno ve los datos a lo largo del tiempo de eso, de la fracción del ingreso que se lleva el 1% más rico del país, esos datos no han aumentado en Colombia. Esto es Colombia. Si algo lo que ha pasado en los últimos 20 años es que la desigualdad se ha mantenido constante. Uno quisiera que se hubiera reducido, pero en buena parte del mundo incrementó, incluso en Latinoamérica. Miren cómo en Argentina aumentó, cómo en México aumentó, en Colombia no ha aumentado. Y entonces, de nuevo, la gran historia aquí, cuando uno piensa en la historia temporal, es una historia de mejoras sostenidas en el muy largo plazo y sobre todo en las últimas 2 décadas. Y de nuevo, ya estoy a punto de terminar, porque además sé que ustedes tienen muchas más cosas que hacer con sus vidas, pero creo que es importante que hablemos de por qué creemos que las cosas van mal. Es decir, de nuevo, si los datos son tan evidentes, y yo incluso puedo percibir eso en mi tiempo de vida, o sea, como que uno lo ve, ¿sí? Si yo pienso en lo que era la clase media cuando yo era un niño, era una clase media mucho más pequeña, con acceso a niveles de consumo mucho más pequeños. Eso iba cambiando. Yo creo que aquí hay también 3 grandes historias que de nuevo nos llevan a este sesgo de pensar que las cosas no han estado mejorando, sino quizá empeorando. El primero, yo creo que es como un ajuste de expectativas, y aquí les traje la curva, la pirámide de Maslow, que es posiblemente es algo que ustedes han visto en el pasado. Esta es una idea que fue desarrollada por un psicólogo, Maslow, a mediados del siglo XX, y lo que dice es, mire, las necesidades humanas son un continuo y nunca se acaban. Aquí hay como un elemento como a la Schopenhauer, ¿no? Como que la naturaleza humana es trágica, ¿no? Uno busca satisfacción y uno
se pasa la vida buscando eso y una vez uno consigue ese placer, siente un vacío y busca algo más. Y algo así describe Maslow. Maslow dice, mire, uno primero tiene unas necesidades fisiológicas, uno necesita respirar, uno necesita comida, uno necesita tomar agua, pero no es como que satisface uno eso y entonces ya es feliz. No, de repente uno empieza a sufrir por otros niveles de necesidad. Entonces dice necesidades de seguridad. Entonces uno empieza a necesitarse sentir protegido, a sentir que tiene suficientes recursos para vivir. Y después de que uno satisface eso, no es como que uno diga, mi vida es plena, sino que uno desarrolla otras necesidades. Él llama esto necesidades de pertenencia y amor, ¿no? Tener amigos, tener una familia que lo quiere a uno, tener alguien que lo ama a uno. Y esto continúa hasta un momento en el que habla unas necesidades como de autoplenitud, que tienen que ver con las narrativas de quién es uno, cómo funciona la sociedad. Y eso posiblemente es lo que ha ido pasando. En Colombia hemos ido superando y cada vez más personas han superado estas necesidades. Y lo que ha ido pasando es que han empezado a preocuparse por cosas de un mayor alto nivel, ¿sí? Entonces, atributos que yo llamo aquí no materiales de la sociedad, cosas como las narrativas que nos dominan, ¿sí? La sensación de que debemos ser más igualitarios, por ejemplo. Cuando uno necesita comida, uno no piensa que la sociedad, este es un argumento como clásico de David Hume, que decía, como las discusiones distributivas solo existen en contextos de escasez moderada, como que si hay mucha abundancia, nadie se preocupa por la desigualdad, y si hay mucha escasez, nadie se preocupa por la desigualdad. Aquí todos nos matamos por el pan que ¿sí? Pero una vez uno empieza a resolver los problemas de escasez, la gente empieza a preocuparse por más cosas. Y eso posiblemente es lo que está pasando. Este es uno de los elementos posiblemente que están llevando esta sensación. Y cuando uno piensa en el arribo del nuevo gobierno a Colombia, posiblemente tenga que ver con eso, ¿no? Lo que ellos le han vendido al país es una historia, ¿no? Cuando uno se intentaba pensar en cuál era el plan de gobierno, una cosa extraña, pero lo que fueron muy exitosos fue en vender la narrativa de queremos ser una potencia de la vida, no sé qué, ¿sí? Es decir, es una idea, ¿sí? La gente parece estar queriendo más esas ideas. Hay un segundo elemento que es lo que llamo aquí como un túnel hirschmaniano. Hirschman hablaba de que con frecuencia había una sensación de retraso equivalente a la que uno siente cuando uno está en un túnel y no tiene muchos puntos de referencia y uno está quieto, pero los carros del lado están avanzando. Uno no siente que ellos avancen, uno siente que uno está retrocediendo. Y lo que pasa es que con estas mejoras sistemáticas, aunque la desigualdad relativa no esté cambiando, ese 1% está llevando la misma parte del ingreso, pero puesto que ese ingreso es más grande, pues la brecha absoluta es más grande, ¿no? Entonces, para la persona que no tiene su vida mejorando, lo que siente es que cada vez hay más gente que tiene acceso a más cosas que ellos no. No es que esté empeorando su situación absoluta, es que está mejorando la situación de otros y su percepción de deterioro relativo aumenta, ¿no? Y esto alimenta un poquito estas narrativas de fracasomaníacas. Y finalmente yo creo que hay un elemento de importación de ideas. Y esta es una narrativa que ha proliferado en Occidente, cuando uno piensa en las economías desarrolladas, en Estados Unidos, en Europa Occidental, la desigualdad sí ha aumentado, la movilidad social se ha reducido en los últimos 20, 25 años. ¿Sí? En Estados Unidos es cada vez más difícil para un muchacho tener las condiciones de vida de sus papás. Le cuesta comprar una casa, pagar renta, acceder a salud. Si uno piensa en lugares como Italia, Italia ya estancado 3 décadas. ¿Sí? Esto es una realidad en esa parte del mundo. Y por eso en parte gente como Piketty ha tenido tanta influencia y la desigualdad se volvió una cosa importante en el mundo desarrollado. Y nosotros hemos acogido esas narrativas, ¿no? Nosotros somos fundamentalmente unos importadores de ideas. Y creo que mucho hay de eso, ¿no? Como que Piketty habla de la muy alta desigualdad en el mundo y cómo se ha deteriorado y cómo esto es culpa del consenso de Washington, y en parte lo es. Y entonces la gente traslada y acoge eso acá porque, bueno, lo que dicen son estas autoridades intelectuales y morales del mundo en desarrollo. Aunque no sea algo que coincide con los datos y la realidad que la gente vive aquí. Y entonces voy a terminar, me quedan 2 diapositivas. Y no quiero dejar la historia aquí, sino que quiero hablar del futuro. Y me gustaría que discutiéramos esto ahorita. Porque yo siento que la charla tiene un tono específico que quiero dejar en ustedes y para eso es importante interpretar lo que yo veo son las potencialidades
y los riesgos. Entonces, por un lado, uno tiene unas potencialidades gigantes. Si ustedes a mí me preguntan, Colombia podría ser el siguiente Corea del Sur de esta generación. Y hay como varias cosas para pensar que ese es el caso. Por un lado, uno tiene el bono demográfico. O sea, tenemos esta cosa hermosa que pasa una vez en la historia de toda sociedad moderna y es, se reduce la fertilidad. Y las mujeres pasaron de tener 4 hijos a 1 y tanto a finales de los 80, en los 90. Y entonces de repente tenemos cada vez menos niños y esta base grande, la pirámide de niños ochenteros, noventeros, ahora están en su etapa productiva. Y tenemos todavía poquitos viejos porque pues la mortalidad era alta antes. Entonces tenemos este grupo grande de gente por primera vez en la historia de nuestro país. Y esto fue algo que pasó cuando uno se sienta a pensar en el desarrollo de todas las sociedades industriales del mundo. Se desarrollaron fundamentalmente en ese momento, un par de décadas después de la transición demográfica. Entonces uno tiene un montón de gente en edad productiva y muy poquita gente dependiente, muy poquitos niños y muy poquitos viejos. En eso hemos estado en los últimos 10, 15 años y estaremos ahí en los próximos 10, 15 años y después se acabó. Lo que vamos a tener es una sociedad de más viejos que va a tener que ser sostenida por unos pocos jovencitos. O sea, el momento es ahora. Eso coincide no solo con este elemento demográfico, sino con la consolidación de esta clase media educada que les estaba hablando. Por primera vez uno tiene entonces un montón de gente productiva, educada, y ahorita les voy a decir qué razones para pensar que podrían estar mejor educados, pero están educados, que podría arrastrar una economía de consumo robusta. Y esto de nuevo es la primera vez que pasa en el país, porque antes éramos un país tremendamente pobre. Tenemos además la pacificación del país. Hemos sido este país hiperviolento por generaciones y ya no lo somos. Todos esos costos, eso es lo que el gobierno de Santos quisieron llamar como el bono de la paz, con una connotación ideológica muy específica, pero olvídense del Acuerdo de La Habana. Más allá de eso, no, la violencia se ha reducido. Los costos de eso, que la gente muera, que se pierda el capital físico, ¿no? El capital humano de esas personas, todos los esfuerzos en judicializar a la gente, todo eso se ha reducido. Todos esos son recursos ociosos que podemos estar usando en generar más riqueza. Y eso no está pasando justamente ahora. Hay también un cambio en la percepción internacional. Ustedes también posiblemente se acuerdan, nadie venía a Colombia. Nadie sabía dónde quedaba Colombia, lo único que sabían de Colombia era historias de Pablo Escobar y las FARC y no sé qué. Eso ha cambiado. Yo estuve la semana pasada en Medellín y cada vez que vuelvo a Medellín es impresionante. Está lleno de extranjeros. En California todo el mundo me dice, yo estuve en Colombia tal día y me hablan, es decir, como que hay un interés generalizado no solo por venir a turistear, sino por poner capital y eso se ve en el gringo que viene a comprar una casa en Medellín, pero también en capitales que se sienten cómodos diciendo yo voy a Colombia y esos son recursos que se pueden usar para desarrollar el país. De nuevo, si uno piensa en sociedades pobres que se han industrializado, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Italia, se hizo fundamentalmente con eso, con una gran participación de capital extranjero y eso parece estar pasando en este momento, ¿no? Colombia está de moda. Y además está en una posición ideal, en una coyuntura geopolítica que también nos sucedía en generaciones. Y es que este gran mundo globalizado en el que la actividad económica está fundamentalmente concentrada en el este de Asia, se está fragmentando. Y están surgiendo 2 polos de producción. Uno en el hemisferio occidental y uno en el hemisferio oriental. Y países como México, por ejemplo, están aprovechando eso tremendamente y uno ve el desempeño de la economía mexicana en los últimos 2 años y mucha de la actividad que se está realizando en China, que ya no se está pudiendo hacer por las tensiones entre Estados Unidos y China, se está moviendo a México. Y Colombia está allí, ¿no? Está ahí, con acceso a los 2 mares. La gente está queriendo venir a Colombia y quiere traer capital a Colombia. Hay un montón de muchachos bien educados, donde cada vez nos estamos matando menos. Y eso debería ser la receta perfecta para un milagro económico. Y yo creo que hay razones para pensar que hay algo ahí. Colombia fue el país que más creció en el último año, posiblemente.
digamos, antes de, como el año después de la pandemia, en el mundo, ¿sí? No fue China, no fue Azerbaiyán, no fue Colombia, ¿sí? Y hay toda una serie de historias que tienen que ver, bueno, con el exceso del gasto del gobierno, pero estas cosas de todas formas están pasando ahí. Pero hay unos riesgos y unos retos que son gigantes. Por un lado, estamos en una coyuntura política terrible, ¿sí? Por un lado, hemos visto la consolidación del populismo en el país. Los últimos dos candidatos que teníamos, ambos tenían proyectos como los dos candidatos exitosos, digamos. Tenían proyectos evidentemente populistas y uno de ellos ganó. Si hubiera perdido, el otro hubiera ganado. Digamos, como que el populismo está ahí, ¿sí? Yo siento que además una pérdida de, de identidad colectiva. No hay un buen referente de hacia dónde debemos ir, ¿no? Como de una ancla que nos diga nuestro futuro debería ser esto. Yo siento que por muchos años la lucha contra la violencia era un poco eso, ¿no? Y entonces lo que sentía, lo que unía un poco al país era somos más los buenos y no los violentos. Y eso permitió la consolidación de toda una serie de políticas que fueron muy útiles para reducir la violencia, por ejemplo. Eso se ha ido fracturando. Ya esa historia no es, si uno habla con los muchachos y les dice como, bueno, pero el Estado también es malo. Es decir, como que esa historia de los, se perdió, digamos, los violentos no violentos, esa narrativa se perdió. Y yo no creo que haya otra narrativa, al menos que como clara, que nos mueva en una dirección. La que vendió el gobierno, que llegó hace un año, era una de odio entre nosotros. Eso parece estarse fracturando un poco también. Y necesitamos, creo que eso, es decir, es difícil pensar en un horizonte político si nosotros no tenemos una sensación de identidad y de destino. Y existe esta cosa que yo siento es un desprecio por lo construido. Y es esta sensación generalizada de desconocer que el país ha mejorado en alguna dirección y eso hace muy difícil tener un escenario de políticas favorables en largo plazo porque se está pensando en reinventar un montón de cosas que posiblemente no es necesario reinventar. Entonces, aunque todo esto va en la dirección de un milagro económico, todo esto va en la dirección opuesta. Hay otras cosas que pueden ser estructurales y que pueden limitar como el potencial de esto. Entonces, aunque tenemos una clase media educada, la calidad de la educación en Colombia es muy mala. Es más o menos la misma de la calidad de la educación de otros países latinoamericanos. Eso lo vimos ahorita. Pero aún así es bastante peor de lo que uno esperaría de un lugar que quiere modernizarse rápidamente. Eso coincide con otras cosas como el rezago en infraestructura. Ahora estábamos hablando, yo les estaba contando que mi familia vive en Cartago, esto es el norte del valle, y hay una carretera muy buena que lleva a Pereira, y ahora esa carretera está llena de tractomulas, es súper difícil llegar al aeropuerto, lo que sea, porque se cayó un puente, no sé dónde, entonces ya todas las tractomulas tienen que dar una vuelta larguísima e irse por Cartago, básicamente. Es increíble, pues, o sea, si ustedes me preguntan a mí como, pues, un cuello de botella en el desarrollo del país, que podría resolverse, es decir, como, y no hay horizonte, si uno conecta esto como con las preocupaciones de la coyuntura política, al gobierno actual no parece importarle mucho eso, ¿no? Pues yo no he oído que se hable mucho de eso, al menos, no hay como un gran plan realista, ¿no? Hay unas promesas de campaña de trenes voladores y no sé qué, pero con un plan realista de expansión de la infraestructura, eso no existe. Y tenemos esta cosa adicional de exposición a riesgos regionales. Entonces, aunque hemos sido este lugar particularmente estable, estamos expuestos y las cosas empiezan a ir mal. Colombia, de nuevo, por este elemento muy latinoamericano, está expuesto a lo que pasa en el resto de la región. Entonces, ustedes se sientan a pensar, por ejemplo, en los días de las protestas en Colombia. Es difícil pensar que Colombia no era un rezago de Chile. ¿Sí? En Chile estalló, esto que llamaban el estallido social, y en Colombia esto empezó a llegar. Es decir, nosotros somos este botecito en este océano latinoamericano y los oleajes en la región nos van a llegar. Y si estamos de buenas, pues esto va a coincidir con una edad dorada. Entonces, si tenemos un boom de commodities, nos vamos a beneficiar de eso. Pero si todos estos choques
correlacionados con la región van en la dirección correcta, en la dirección equivocada, digo, pues esto va a ser un problema. Entonces, yo me declaro como moderadamente optimista ahora. Después de las elecciones yo me declaro como moderadamente pesimista, pero cada vez soy un poquito más optimista. Y con eso quiero terminar, y entonces quiero que sea como el gran mensaje que ustedes se lleven a sus casas o más seguramente a sus trabajos, porque seguramente van a ir a trabajar ahorita. Y es que reconocer esta historia de la no singularidad colombiana tiene sentido por varias razones. La primera es que es correcto. Correcto en el sentido en el que es fáctico, pues si uno está comprometido como con la verdad y le interesa la verdad, debería acoger esta idea, porque los datos lo sugieren. Es decir, es simplemente, yo se los mostré de nuevo. Ustedes pueden ver qué tan robustos son esos resultados y si yo de pronto escogí exactamente los indicadores y las métricas que indicaban que ese era el caso. Pero les aseguro que no van a encontrar nada muy distinto. Entonces, si a ustedes les interesa la verdad, es una buena idea que acojan esta idea que no es acogida ampliamente por la opinión pública. No solo es correcto, o sea, no solo es cierto, sino que es además útil. Porque pensar en esto le ayuda a uno a escapar a las visiones trágicas, pero también a las visiones utópicas. Entonces, Colombia no se va a hacer mañana este lugar hiperpróspero con un estado fantástico que provee todos estos bienes públicos de la mejor alta calidad. Es que no tiene el ingreso per cápita para hacer eso. ¿Sí? Entonces, las historias utópicas, una vez uno acoge esta noción de que Colombia es un país normalito latinoamericano de ingreso medio, es difícil pensar que eso vaya a suceder, al menos en el corto plazo. Si existe un milagro económico y crecemos y en una generación tenemos ingreso per cápita como el de Corea del Sur, eso puede pasar, pero eso no va a pasar en el corto plazo, no va a pasar en este gobierno, en el gobierno siguiente. Y tampoco el país se va a ir a la catástrofe, de nuevo porque existen estas fuerzas profundas del oleaje latinoamericano que nos van a mantener seguramente ahí. Y finalmente, no solo es que sea cierto y correcto, que sea útil, sino que abrazar esta idea es bueno en el sentido moral de la palabra, si se quiere. Y es que pensar en esto le ofrece a uno de nuevo la agencia de nuestro futuro, ¿sí? Y nos dice, mire, este país lo vamos a resolver no con soluciones mágicas, no es que vamos a elegir este presidente que es un visionario y nos... Porque es decir, como porque vamos a tener la suerte de hacer eso si el resto de nuestros vecinos no lo tiene. ¿Cómo se va a cambiar el país? Se va a cambiar con el esfuerzo básicamente diario. Hay que cambiarlo estructuralmente si uno quiere tener condiciones de vida distintas. Y yo siento que eso es importante. Yo hace poquito, en una charla con alguien en Stanford, me dijo esta frase: Hope is the fruit of showing up. La esperanza es como este fruto de aparecer todos los días. Y yo creo que ofrece como esta filosofía de vida, filosofía social de cómo el mundo se arregla es trabajando todos los días. Entonces estas visiones catastrofistas y estas visiones utópicas no tienen mucho lugar en ese mundo. Y entonces los problemas que uno enfrenta, y esto resultó de una conversación, este curso de colapso social del que les hablaba ahorita, es uno de los cursos más exitosos en términos de matrícula como de las ciencias sociales en Stanford. Y una de las razones es que en Estados Unidos hay toda una preocupación generacional con que Estados Unidos está colapsando y mucho de eso tiene que ver con el cambio climático y con la polarización, y en una posición muy trágica, un poco como derrotista, como no hay nada que hacer, como el mundo va al declive. Y buena parte de lo que yo hago en el curso es decirles a la gente como, miren, todos estos episodios que hemos visto de colapso social, siempre hay algo que sobrevive. Y eso que sobrevive es en buena medida resultado de la gente trabajando todos los días, ¿sí? No hay una solución mágica, no vienen de afuera a resolver el problema, la solución la tiene que tener uno. Y entonces posiblemente esa es la frase que quiero que se lleven ustedes y es eso, hope. La esperanza no es lo último que se pierde, no, es una cosa que uno construye, ¿sí?